En el Perú, acceder a medicamentos asequibles es todo un reto. Aunque los medicamentos genéricos, que son fármacos con el mismo principio activo y seguridad que los de marca, solo que distribuidos a un menor precio al no contar con costos de patente, prometen ser una solución económica, no representan ni el 30% del mercado. ¿Qué es lo que está fallando? La concentración en el mercado farmacéutico, encabezada por InRetail Pharma, no solo restringe el impacto de la ley de medicamentos genéricos, que obliga a que las farmacias tengan un mínimo del 30% del stock en este tipo de fármaco, sino que también agudiza una problemática social de fondo, el desigual acceso a la salud. Este monopolio, que controla más del 80% de la distribución de medicamentos, aplica estrategias comerciales que dificultan la implementación efectiva de esta ley, diseñada para democratizar el acceso a medicinas esenciales. En ese sentido, las grandes cadenas priorizan sus márgenes de ganancia, exacerbando las desigualdades sociales existentes. Esto evidencia un profundo desequilibrio entre los intereses privados y el bien público, donde la concentración de poder y las fallas regulatorias se entrelazan. De esta forma, se afecta a miles de peruanos, especialmente aquellos en zonas más vulnerables, quienes enfrentan enormes dificultades para poder cubrir en promedio 1.500 soles anuales solamente en medicamentos. Para comprender este problema, utilizamos una metodología basada en la recopilación de información de diversas fuentes, investigaciones académicas, reportajes de actualidad y entrevistas con actores clave del sector salud. Hablamos, por ejemplo, con la profesora Camila Yanela Malca, investigadora del diseño de medicamentos esenciales, y el doctor Víctor Zamora, ex ministro de Salud y médico especializado en salud pública. También recopilamos información y declaraciones de funcionarios de IGEMIT en Indecopi y de representantes del sector privado de InRetail Pharma. Nosotros anticipábamos encontrar que grandes cadenas farmacéuticas como InRetail Pharma utilizarían su poder de mercado para cumplir solo parcialmente con la ley de medicamentos genéricos. También esperábamos que esta concentración afectara especialmente a las personas de ingresos bajos, generando barreras que restrinjan el acceso a los medicamentos genéricos. La evidencia que recopilamos no solo confirmó nuestras expectativas iniciales, sino que también reveló problemas adicionales que afectan gravemente la implementación de esta ley, la ley de medicamentos genéricos, y el acceso a medicamentos esenciales en el Perú, ya que aunque los medicamentos genéricos son hasta un 70% más económicos que los de marca, su acceso sigue siendo limitado debido a prácticas comerciales y una capacidad regulatoria insuficiente por parte del Estado. Por ejemplo, los dependientes de farmacias reciben incentivos económicos para promover medicamentos de marca más rentables para la empresa, mientras que los genéricos son relegados. Según Rafael Dazo, CEO de InRetail Pharma, el 40% de sus ventas corresponde a genéricos, pero su expansión enfrenta supuestos obstáculos. Nosotros tenemos un portafolio bien amplio. Si no me equivoco, tenemos alrededor de, creo que 300 genéricos, ¿no? Y lo otro es que el 40% de la venta, de nuestra venta, son genéricos. O sea, es una venta muy importante. Tenemos y vendemos, ¿no? Y cuando me refiero a la venta, no es a la venta en soles, sino me refiero a la venta unitaria, ¿no? Venta de pastillas, tratamientos, ¿no? Que es lo más relevante, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, estamos a favor del decreto de urgencia, vamos a apoyar. Lo importante es que el reglamento sea razonable, ¿no? Porque, claro, tener genéricos y estar obligados a llevar genéricos en 2.000 farmacias, uno siempre tiene el riesgo de fallar en una. Sin embargo, investigaciones de Indecopi y medios como Perú 21 muestran cómo estas cadenas han llegado a negar la existencia de medicamentos genéricos en sus farmacias, incluso cuando hay stock. Además, la oferta de medicamentos genéricos en farmacias privadas apenas cumple el mínimo requerido, limitando la disponibilidad para los consumidores. Cuando el Estado falla en garantizar el acceso a los medicamentos, las personas se empobrecen, porque tienen que gastar de su bolsillo algo que debiera ser garantizado, libre de todo gasto por parte del Estado. El resultado de estas dinámicas es evidente en las cifras. Entre 2019 y 2023, el gasto de bolsillo en salud aumentó de 344 soles a 444 soles anuales per cápita, acumulando más de 63 mil millones de soles. Este impacto afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Estos datos son de la Encuesta Nacional de Hogares. En este contexto,
El acceso a medicamentos sigue dependiendo del poder adquisitivo, perpetuando desigualdades estructurales. Cosas complicadas, porque ellos deciden, o sea, tienen una posición muy fuerte en el mercado. Entonces, controlan la distribución, controlan la entrega. Es eso, o sea, ellos deciden a cuánto te lo venden, dónde te lo venden y si te lo venden. Entonces es bien complicado, porque entonces no hay capacidad de lograr que la gente pueda acceder a lo que necesita cuando quiere. La evidencia revela que los problemas estructurales del sistema de salud peruano, combinados con las prácticas comerciales de grandes cadenas farmacéuticas como las de InRetail Pharma, siguen perpetuando desigualdades que afectan el acceso a medicamentos a precios razonables. Las repercusiones para los consumidores se pueden entender desde la perspectiva que integra la teoría de desarrollo como libertad que asegura Sen y el concepto de gasto de bolsillo. Según Sen, el desarrollo debe medirse por la expansión de libertades reales que disfrutan las personas. En el contexto farmacéutico peruano, esas libertades se ven severamente limitadas por dos factores principales. La primera, la falta de disponibilidad de medicamentos gratuitos en el sistema público, obliga a los ciudadanos a depender del mercado privado, donde enfrentan precios elevados y opciones limitadas. Asimismo, existe una desconfianza generalizada hacia los medicamentos genéricos, lo cual se incrementa por la falta de información sobre su eficacia y también las prácticas comerciales que favorecen a los medicamentos de marca. Asimismo, las cifras son alarmantes. Los peruanos destinan hasta el 40% de su gasto de salud a la compra de medicamento. Hay un promedio anual de 1.500 soles por familia que se destina justamente a este gasto de bolsillo. La situación se agrava cuando las familias de bajos recursos no acceden a este servicio que ofrece el sistema público y se ven obligadas a justamente realizar un gasto excesivo. Las consecuencias son graves y multidimensionales. Por un lado, las familias se ven forzadas a elegir entre su salud o su estabilidad económica. Asimismo, se perpetúan las desigualdades mientras las personas de mayores recursos pueden acceder a medicamentos de marca. Los hogares con menos recursos se enfrentan a barreras significativas. Asimismo, la falta de acceso a medicamentos limita no solo la libertad económica, sino también el derecho fundamental a la salud. Esa realidad demuestra cómo las limitaciones en el acceso a medicamentos trascienden lo meramente económico. ¿Qué sucede cuando el poder económico condiciona las políticas públicas diseñadas para el bienestar social? Tal como hemos visto, el sector farmacéutico tiene un peso importante en la economía peruana. De hecho, según autores como Baldwin y otros, representa alrededor del 1.4% del sector manufacturero y el 0.1% del PBI a nivel nacional. Ello lo hace generador de alrededor de 900 millones de soles. Según el Ministerio de Producción, esto incluso proporciona empleo directo a alrededor de 23.000 personas y de forma indirecta a 140.000 trabajadores. Farfield explica que esta capacidad para influir en la ley de medicamentos genéricos proviene de su posición dominante en el mercado. Su dominio le permite condicionar la aplicación de normativas diseñadas para este bienestar social, priorizando de esta forma sus intereses comerciales, limitando el acceso a medicamentos genéricos, incluso sin la necesidad de involucrarse directamente en la legislación. En este sentido, el concepto de poder estructural que nos ha proporcionado el autor nos demuestra cómo es que esta dependencia económica que genera su rol en el empleo, la inversión y la distribución de medicamentos limita al Estado. Esto impide supervisar de manera estricta, imponer multas severas o proveer estos medicamentos genéricos frente a los de marca. El resultado de todo esto es una fiscalización deficiente, menor acceso a medicamentos genéricos y un control estatal debilitado, donde incluso instituciones como Indecopi enfrentan serias limitaciones en su capacidad para vigilar eficazmente a este Según sector. Durant, el poder discursivo permite a actores económicos proyectar su influencia como algo legítimo y necesario para el bienestar general, incluso cuando sus prácticas refuerzan desigualdades estructurales. Esto es evidente en el caso farmacéutico peruano, donde InRetail Pharma utiliza su control del 80% en el mercado para posicionarse como indispensable en el acceso a medicamentos. Para esto, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al Dr. Víctor Zamora, ex ministro de Salud y médico especializado en salud pública, quien destaca que esta narrativa encubre problemas fundamentales. Uno de ellos es la falta de competencia y el predominio de medicamentos comerciales sobre medicamentos genéricos, así como la exclusión de los sectores más vulnerables. Entonces, mientras InRetail Pharma afirma cubrir todo el país, en realidad sus prácticas priorizan ganancias sobre el acceso inclusivo
agravando las desigualdades sociales. Además, el doctor Zamora resalta que el debilitamiento del Estado, propiciado por décadas de políticas neoliberales, ha dejado al país con una capacidad limitada para garantizar medicamentos accesibles. Aquí se observa cómo el poder discursivo legitima no solo los grandes conglomerados, sino que desplaza la narrativa de responsabilidad estatal, perpetuando la dependencia del mercado para asegurar el acceso a medicamentos. En línea con esto, el doctor Zamora identifica que la captura del Estado por intereses privados ha desnaturalizado políticas clave como la Ley de Medicamentos Genéricos. Si bien, aunque esta norma buscaba democratizar el acceso, su implementación efectiva se vio obstaculizada por las prioridades comerciales de las grandes corporaciones. Esto refleja lo que Durán describe como la instrumentalización del discurso para consolidar hegemonías hegemónicas, dificultando así la expansión de las libertades sociales y económicas para los sectores más vulnerables. El resultado es claro: medicamentos genéricos menos accesibles, precios más altos y una carga económica que empobrece aún más a las familias peruanas. Para revertir esta situación es urgente fortalecer al Estado, cuestionar estas narrativas legitimadoras y priorizar políticas públicas inclusivas que realmente garanticen el derecho a la Snyder postula que en Latinoamérica existe un capitalismo jerárquico. Pero, ¿qué significa esto realmente? El capitalismo jerárquico es un modelo económico caracterizado por la dominancia de corporaciones multinacionales, grupos empresariales diversificados, mercados laborales segmentados y bajos niveles de habilidades laborales. Y en verdad esto no es raro de intuir o aceptar que Latinoamérica se encuentra bajo este modelo, ya que podemos observar dichas características en la vida cotidiana. El presente caso es un claro ejemplo de esto, ya que podemos observar cómo empresas con gran peso económico, como lo es Retail Pharma, pueden moldear las condiciones político-económicas a su favor, como se observa en la distribución de medicamentos y su monopolio en el mercado de farmacias. Incluso se puede detectar dicha tendencia jerárquica entre empresa-estado, que para erradicar dicho problema, que es el monopolio y la distribución, Camila Llanela comenta que la única solución para esto es que el Estado en verdad se encargue de suministrar a los ciudadanos con los medicamentos, para que estos no se topen con los altos precios que las farmacias tienen la libertad de poner. ¿Y se han preguntado por qué existen tantas farmacias alrededor de los hospitales? Pues es básicamente por esto, por la incapacidad del Estado de abastecer de medicamentos. Y Llanela también comenta que Retail Pharma ya empezó a comprar a la competencia, es decir, a suministrarlos de medicamentos, lo que hace que se genere un monopolio sumamente gigante. Además de que en este caso la oferta-demanda no existe, ya que al no tener oferta, estas empresas pueden poner los precios que quieran realmente a los medicamentos. Por ejemplo, te dio tortícolis por leer mucho para economía política y te vas al hospital. Te recetan un medicamento, el hospital te dice no lo tengo. Así que sales y vas a las farmacias que están al costado. Te metes a Farmacia Pepito. Te dan el medicamento, pero te dice está a 30 soles. Tú dices no, está muy caro, mejor me voy al costado. Y te metes a Teresa Salud. Pero Teresa también te ofrece el medicamento a 30 soles y lo único que te queda realmente es aceptar porque no te queda de otra. Y esto es el monopolio que se maneja de precios. Pero espérate porque aún hay más. Porque cuando uno piensa en un medicamento genérico, realmente uno piensa que es más barato. Pero acá también hay una trampa, porque estos medicamentos genéricos también son muy caros. Y esa es la trampa porque la ley dice que tiene que haber un mínimo de medicamentos genéricos. Pero ¿qué pasa si estos medicamentos también están caros? Y supuestamente esta ley es para ayudar a los ciudadanos a su economía doméstica. Así que acá hay un doble abuso por parte de este monopolio de precios y de abastecimiento de medicamentos, a lo que entidades como Indecopi no pueden o simplemente no quieren hacer algo al respecto. Entonces eso es algo que no está funcionando bien en el sistema de salud. Entonces lo que ha pasado es que estas empresas han generado de alguna manera monopolio, porque ellos han concentrado. Entonces no hay tanta oferta como tantas compañías, sino que Retail ha comenzado a comprar a su competencia. Entonces se pone si no hay competencia, entonces ¿quién regula los precios? Entonces no hay esta cosa de la idea entonces que los precios se regulan solos porque oferta y demanda, porque eso no existe, hay muy poca oferta. La segunda pregunta sobre este eje es si es que usted considera que existe algún mecanismo que podría implementarse para reducir ese tipo de prácticas. Es complicado romper el monopolio. Creo que había una discusión con Indecopi, con esta gente más allá sobre el monopolio de las farmacéuticas.
Y, y la única forma de hacerlo es, o sea, de verdad, que los hospitales den los medicamentos que tienen que dar, que el Estado compre. O sea, porque esto, o sea, este mercado funciona y tiene tanto poder porque el Estado no está comprando los medicamentos que tiene que comprar. Entonces ahí hay algo que está funcionando mal en escenarios y siempre ha funcionado mal y en últimos tiempos peor aún. Entonces esta solución de las boticas del pueblo es una soncera porque está diciendo igual a la gente que compre, solo que al mejor precio, pero no tienen que comprar porque son medicamentos que te los tienen que dar gratis en el hospital, en el centro de salud. Entonces, ¿por qué no están esos medicamentos? Si está presupuestado. Para atacar esta problemática es importante justamente atenderlo desde diferentes ángulos, como la regulación más eficiente, fortalecimiento del Estado, una supervisión constante, como también campañas educativas. Se va a precisar de manera más detallada cada uno de esos puntos de vista. En la primera de ellas, la regulación más eficiente. Justamente tenemos una ley antimonopolio que entró en vigencia recién en el año 2021, la cual establece el control previo a las operaciones de concentración empresarial, ¿no? Ya no es cuando se dan esas prácticas qué acción de sanción se van a tener en cuenta, sino de manera previa entender justamente el impacto de competencia tanto en diferentes sectores económicos y tampoco ya no solo en el sector eléctrico. Sin embargo, hay algunas problemáticas que se han identificado en la regulación, los cuales son en torno a la consulta previa, control de oficio, ya que hace falta especificar cuáles son esos procedimientos, los plazos a darse, como también la pertinencia de un control de oficio. Por eso es importante que haya una reforma normativa para que se especifique justamente cuáles son esos procedimientos, como también la diferenciación de las consultas. En segundo lugar, la supervisión constante. Eso es importante en torno al órgano regulatorio. Como bien se establece en el instituto, es importante que haya una capacidad técnica de independencia política para asegurar el cumplimiento de esas normas y así identificar, sancionar las prácticas anticompetitivas, como también identificar las barreras burocráticas. Respecto al fortalecimiento estatal en torno a la provisión de medicamentos en el sector público, para ello, se recomienda incrementar el presupuesto público para medicamentos, consolidar compras públicas, fomentar la producción nacional, como bien ocurre en Brasil, donde esos laboratorios estatales nacionales producen medicamentos genéricos, ¿no? Y puede ser una buena estrategia también abordarlo desde el Estado peruano y así a través de asociaciones público-privadas también darse una mayor infraestructura estatal. Respecto a la capacidad regulatoria de Digemit, es importante actualizar el marco normativo, aumentar el presupuesto y personal, transparencias de precios y registros, como también alianzas internacionales. Como bien se menciona, el modelo canadiense utiliza plataformas que recopilan información sobre los precios, como también se comparan los costos internacionales y así garantizar la equidad. Y por último, las campañas educativas. Es importante que los materiales educativos no estén actualizados, como también presenten innovaciones. También campañas presenciales como ocurre en Chile, donde se incluyen ferias comunitarias y charlas donde el personal de salud explica la efectividad de los medicamentos genéricos, porque es importante justamente las campañas educativas en el sentido de que mucha población o muchos ciudadanos piensan que un medicamento genérico tiene menor calidad, es menos efectivo que un medicamento de marca. Por eso es que también a través de una colaboración con actores clave, involucrando el sector privado, como también sistemas educativos, puede ampliar el alcance de las campañas públicas de salud. Y bueno, el acceso justamente equitativo a medicamentos no es solo una cuestión de salud pública, por eso se aborda desde diferentes entidades y también es importante atacar esas desigualdades y así avanzar hacia un sistema de salud mucho más justo y eficiente.